Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:33 minutos, 6:33 en las Islas Canarias. Don Daniel Ortega el Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. ¿Vamos con las noticias de las 7:30? Vamos con las noticias. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado intervenir el correo electrónico de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación del caso Plus Ultra. El magistrado considera que esa cuenta actuaba como el nodo central de la comunicación de la presunta trama relacionada con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea. La investigación sitúa además a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, como una pieza clave dentro de la supuesta red de tráfico de influencias. El juez ha reclamado todos los correos electrónicos desde marzo de 2020 ante las sospechas de que parte de la documentación justificaba movimientos económicos ya decididos previamente. Además, José Luis Calama ha emitido una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales. Bueno, el juez ha ordenado registrar el despacho de Zapatero, que estaba pues enfrente prácticamente de la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, algún documento de la trama es curioso, en el sentido de que hay una carta de intenciones de una empresa china dirigida a la trama y ponen la dirección no del despacho que está enfrente de Ferraz, sino de la propia sede socialista de Ferraz. Además de registrar el despacho de Zapatero, el juez ordenó la intervención del correo electrónico de Zapatero, correo que es del Partido Socialista y que creo que redirige a otro dominio web que se llama presidentezapatero.com o algo por el estilo. Ahí me supongo que el juez pues habrá encontrado información en el correo electrónico de Zapatero, si es que no ha sido eliminada, pues muy interesante y referida a muchas cosas, no necesariamente todas referidas a la trama. Y como ha pasado en otras causas recientes, por ejemplo en el caso Ábalos, imagino que el juez habrá dado orden de eliminar de los informes policiales toda referencia a todo correo que no tenga estrictamente que ver con la trama. En este sentido, hay alguna noticia que ha saltado en estos últimos días, no sé si es noticia, si es rumor, si es antesala del rumor, es decir, cotilleo o qué, pero el caso es que parece que la UDEF está trabajando en paralelo a la de Zapatero con otras dos investigaciones por posible tráfico de influencias no relacionado con la trama Zapatero. ¿A partir de qué cosas? A partir de documentación incautada ¿dónde? A partir quizá de los correos incautados a Zapatero, pues no lo sé. En cualquier caso, parece que el juez pues ha tenido acceso a numerosa documentación sensible a raíz de registrar el despacho de Zapatero y otros despachos de personas de la trama. Se han encontrado distintos dispositivos electrónicos y supongo que el juez también ha tenido acceso a información sensible al ordenar en su día la intervención del correo de Zapatero. Ya veremos a ver qué sale de todo ello. El juez ha pedido una orden de detención internacional contra Rodolfo Reyes, el dueño de Plus Ultra. Y permítanme que ponga en relación todo esto, esta especie de derivada internacional, incluyendo el tema de los contactos internacionales que pueda haber encontrado el juez en el correo de Zapatero, con otra noticia que en estos momentos trae Ketty Garat en The Objective, que es que Estados Unidos, al parecer, estaría preparando la imputación del testaferro de Zapatero, es decir, de Julio Martínez Martínez,
este señor al que se le han encontrado 250.000 de euros escondidos en distintos puntos de su casa, imputación por blanqueo de capitales en Miami. Si eso es así, entonces ya tendríamos el lío completo. Tendríamos a la justicia española investigando la trama, pero la justicia americana investigándola también. Recuerden ustedes que todo este caso, pues precisamente nace porque se le interviene a Rodolfo Reyes el contenido de su móvil en la frontera estadounidense hace unos años, hace 3 o 4 años, y de ahí sale documentación interesante, parte de la cual se ha reflejado en los informes de la UDEF y en el auto de imputación que el juez ha redactado contra Zapatero y otros. Toda esta trama está relacionada con no sé si 2 o 3 procesos judiciales que hay en marcha en Estados Unidos, que al final pues confluyen en uno solo: el proceso contra Maduro, contra quien se ha presentado una nueva batería de cargos; el proceso contra el Pollo Carvajal, que parece que estaría cantando la traviata como parte de su acuerdo con la Fiscalía, y esa traviata incluiría información sobre Plus Ultra; y por otro lado el proceso contra Alex Saab, que no sé si es independiente o es el mismo de Maduro. Alex Saab era el testaferro de Maduro y también tiene muchísima información sobre actividades delictivas de la cúpula chavista en Venezuela. ¿Cómo va a terminar de encajar todo ello con la investigación en España? Pues no lo sé, pero la verdad es que se va a poner jurídicamente interesante el asunto si resulta que a uno de los principales implicados en la trama aquí, el testaferro de Zapatero, se le termina imputando también en Miami. Creo que las comisiones rogatorias y las conversaciones entre distintas jurisdicciones van a ser apasionantes en los próximos meses. En cualquier caso, todo esto está empezando a arrojar ya una sensación de que no da más de sí la cosa, de que estamos ante un gobierno en fase terminal, un gobierno con respiración asistida, y ya todo el mundo pues empieza a mirar arriba y empieza a fijarse a ver si hay síntomas de que cae Sánchez. Está en estos momentos el gobierno atado de pies y manos. Son demasiados frentes abiertos como para poder hacer nada. Sánchez es experto en huidas hacia adelante, así que seguramente nos sorprenda, y luego hablaremos de una de las posibles vías que tiene. Pero el caso es que ya empieza a generalizarse entre todo el mundo la sensación de que eso es todo, amigos, que decía Porky en los dibujos animados de cuando los boomers éramos pequeños. Tan es así que empiezan a menudear en el PSOE las voces, pues que cada vez se permiten más lujos a la hora de posicionarse contra su propio partido. Por ejemplo, en la localidad murciana de Molina de Segura, donde el PSOE de la localidad acaba de pedir la dimisión de Marlaska. Escuchen. El pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura dejó este lunes una imagen poco habitual. Los 11 concejales del PSOE votaron junto a Vox y Partido Popular una moción para pedir la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, por su gestión en materia de seguridad ciudadana. La iniciativa, impulsada por el concejal de Seguridad Ciudadana de Vox, Antonio Martínez, reclama más medios y efectivos para Policía Nacional y Guardia Civil. La moción denuncia la menor presencia policial en el municipio, el cierre en festivos de la Oficina de Denuncias de la Guardia Civil y el aumento de las agresiones a agentes durante la etapa de Marlaska. La portavoz socialista Isabel Gadea criticó que la propuesta excedía las competencias municipales y cargó contra la gestión del gobierno local. Sin embargo, el PSOE apoyó finalmente el texto al respaldar las medidas relacionadas con la mejora de medios y condiciones laborales de las fuerzas de seguridad. El acuerdo salió adelante con el voto favorable de los 25 concejales de la corporación. Bueno, esto hubiera sido imposible hace no tanto. Hace
hace meses. Vox presenta una moción en el Ayuntamiento de Molina de Segura que al final sale aprobada con los votos de Vox, de PP y del PSOE. Moción donde se pide, entre otras cosas, la dimisión de Marlaska por el problema del aumento de la inseguridad en el municipio. ¿Qué refleja esto? Pues refleja dos cosas. Primero, que supongo yo que el PSOE de Molina de Segura es consciente de que los habitantes de Molina de Segura están hasta más arriba de los pelos de la inseguridad generada por la avalancha migratoria descontrolada. Y segundo, que el PSOE de Molina de Segura se atreve, y esa es la novedad, a hacerse eco de esas preocupaciones de los vecinos y no se atreve a votar en contra de una moción sobre inseguridad ciudadana, aunque esa moción lleve aparejada la petición de dimisión de Marlaska. Esto, insisto, hace muy poquitos meses no habría sucedido. Ni el PSOE habría escuchado lo que los vecinos quieren decir, ni el PSOE se habría atrevido a pedir la dimisión de Marlaska. Estamos ya en fase terminal. Sánchez ha perdido el control de los acontecimientos, está perdiendo el control del partido y ya está simplemente como los boxeadores sonados viendo a ver por dónde le viene la siguiente bofetada. Porque es que esto va a ser una sucesión continua de bofetadas. No es solo lo de Zapatero, con las revelaciones que vamos a ir conociendo a medida que pasen los días, donde irán saliendo más datos a la palestra. No es solo lo que pueda el juez del caso Zapatero hacer, porque lógicamente estamos hablando de diligencias judiciales que se han ordenado hace una semana. Por tanto, pues va a haber más diligencias judiciales como parte de una investigación que está en marcha. Por ejemplo, pues el juez tendrá que hacer diligencias para ver, oiga, ¿de dónde ha sacado usted toda esta colección de joyería? Oiga, ¿y de dónde ha sacado usted este $250,000 de euros en efectivo y por qué lo escondía en lugares tan peculiares de su vivienda como el radiador? Todo ese tipo de diligencias, interrogatorios, empezando por el interrogatorio del propio Zapatero, me parece que es el 2 de junio o el 4 de junio, pues lógicamente van a dar muchos titulares y van a significar nuevos golpes para el gobierno de Sánchez. Pero es que al lado de eso tiene lo de su mujer, que va camino de juicio. Ayer conocíamos el informe de la UCO, que ratifica lo que ya sabemos sobre los delitos que podría haber cometido Begoña Gómez, y por tanto nadie la va a librar del banquillo. En breve, en pocos días, empieza el juicio al hermano de Sánchez. Por supuesto, continúan adelante las investigaciones de las múltiples subtramas del caso gordo de la corrupción del PSOE, que son el de Ábalos, Koldo, Aldama, Cerdán, el propio Sánchez. Parece al caer el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres. Vamos a ver qué pasa con Francina Armengol. Y todo esto solo en España. Pero es que encima Sánchez está esperando a que lleguen las noticias de fuera. ¿Qué pasa si imputan en Miami al testaferro de Zapatero? ¿Qué pasa si el Pollo Carvajal le ha dado por cantar en su pacto con la Fiscalía y desvela nuevos datos sobre Zapatero, sobre Plus Ultra, sobre otros negocios del gobierno español con el gobierno venezolano? ¿Qué pasa si Delcy Rodríguez pues continúa entregando cabezas de gente que ha colaborado con el chavismo? Continúa entregando cabezas a petición de Estados Unidos. Es decir, en estos momentos ya Sánchez no sabe por dónde le van a venir los golpes, pero sí sabe que le van a venir. Es un boxeador sonado. Y todo el mundo pues está a la espera de que caiga a la lona. Y a lo mejor no tenemos que tardar mucho, aunque él va a intentar aferrarse al poder y luego veremos una de las vías por las que va a intentar hacerlo. Entre los golpes que Sánchez espera, el gran apagón. Estamos hablando de un fenómeno
que no fue solo una incompetencia brutal que al final causó pérdidas millonarias, sino que estamos hablando de muertes de seres humanos como consecuencia de esa incompetencia brutal. Lo del gran apagón, pues en un país normal habría derivado ya en la apertura de una causa para investigar 15 al menos posibles homicidios por imprudencia, y los afectados lo saben, es decir, quienes fueron responsables del gran apagón saben que se enfrentan a esa posibilidad, y no hablamos de un delito menor. ¿Cómo está actuando Red Eléctrica ante esa posibilidad? ¿Cómo está actuando Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica? Pues intentando por todos los medios retardar las investigaciones y echar balones fuera. Escuchen. Red Eléctrica evita asumir responsabilidades por los daños del gran apagón que dejó a España sin suministro eléctrico el 28 de abril de 2025. Aseguradoras y empresas afectadas habían enviado reclamaciones para exigir indemnizaciones, pero el operador del sistema rechaza hacerse cargo y remite a los afectados hacia las compañías eléctricas. El apagón provocó daños en maquinaria industrial, parones en cadenas de producción e importantes pérdidas económicas. Ante esta situación, aseguradoras como Mapfre, Allianz o AXA ya preparan posibles acciones judiciales para intentar recuperar el dinero de las indemnizaciones pagadas. La situación apunta ahora a una batalla en los tribunales mientras continúa el cruce de acusaciones entre Red Eléctrica, las eléctricas y la CNMC. Ninguno de los informes publicados hasta el momento señala de forma clara a un único responsable del apagón. Como les dije desde el principio, el problema del apagón eran las renovables, no por las renovables en sí. Al fin y al cabo, pues una instalación renovable, sea solar o eólica, aunque no sé por qué no se llama renovables a las instalaciones hidroeléctricas, que son 100% renovables y esas sí que son seguras. Bueno, una solar o eléctrica, pues al fin y al cabo no es más que una cosa, una caja negra que te da electricidad o no te la da, dependiendo de si hay viento, si hay sol, etcétera. Y como tal, pues en principio, oiga, es una fuente de energía y está muy bien utilizarla. El problema es el carácter no síncrono de esa generación eléctrica. ¿Hay sol? Pues la caja negra te da electricidad. ¿Hay viento? La caja negra te da electricidad. ¿Se para el sol? ¿Se para el viento? Pues las correspondientes cajas negras, ¡pum!, dejan de dar electricidad. Es una cosa, pues en fin, no binaria del todo, pero bastante. Frente a eso, la energía hidroeléctrica, la de las centrales de gas, la de las centrales de carbón, la de las centrales de energía hidroeléctrica se basa en otro tipo de generación eléctrica. Hay unas turbinas enormes y lo que se hace es hacer rotar esas turbinas para generar electricidad alterna. Y cuando la red tiene menos demanda o más demanda, pues la velocidad de giro de esas turbinas se autoadapta a la red. Es por eso que se dice que esas fuentes de generación tienen inercia. La nuclear, la térmica, la hidráulica, la energía solar y la fotovoltaica no la tienen. Da energía o no la da, pero no se adapta a la red, salvo que tú metas ahí unos aparatos carísimos para intentar simular esa sincronicidad. Aparatos carísimos que no tenía la red de Red Eléctrica. Y por tanto, ¿qué pasó el día del apagón? Pues que querían sacar pechito Sánchez y Beatriz Corredor, de que aquí todo era renovable. Y entonces hicieron depender a la red en exceso de una energía que no tenía los sistemas de control adecuados. Y cuando se produjo la desconexión de alguna parte de esas plantas renovables, pues porque había dejado de haber sol, o porque había dejado de haber viento, o porque el dueño de esa planta decidió que no le compensaba el precio que en ese momento se pagaba, yo qué sé, en ese momento, ¡pum!, empezaron las oscilaciones. Y eso se venía experimentando desde hacía semanas. Y Red Eléctrica no hizo caso.
Eso se venía experimentando desde días antes del apagón, ya con mucha intensidad, y Red Eléctrica no hizo caso. Y el día del apagón, desde horas antes del apagón, ya se veía venir que el sistema estaba entrando en oscilaciones brutales para intentar mantener estable el suministro de la red en una situación donde había plantas renovables conectándose y desconectándose sin ningún tipo de control. Empezaron las oscilaciones, empezaron las sobretensiones, entraron en acción los sistemas de protección de la red y a tomar por saco, primer gran apagón de nuestra historia, aquí y en Portugal. Toda la península ibérica a oscuras, gracias a Sánchez y a Beatriz Corredor. Y como resultado de eso murieron al menos 15 personas, más las pérdidas ultramillonarias. Ahora las empresas eléctricas llevan demandando a Red Eléctrica respuestas, información. Red Eléctrica da largas. Las empresas eléctricas pues a lo que van es a compénseme usted las pérdidas, que las tendremos que compensar todos, porque Red Eléctrica es pública. Pero ¿y qué pasa con la gente que murió a consecuencia del apagón? Pues ahí anda en algún cajón del Tribunal Supremo durmiendo una querella. ¿Algún juez del Supremo va a abrir el cajón? No sé, si les da pereza, me acerco yo al Supremo, oiga, le ayudo a abrir el cajón. Y va a sacar la querella y va a investigar si estamos ante un delito múltiple de homicidio por imprudencia, porque no creo que las eléctricas en sus demandas vayan a ir por esa vía. Ellos irán a tratar de recuperar el dinero que les hicieron perder, punto. Bueno, hablando de la panda de indocumentados, de la panda de inútiles que nos gobiernan, detectado otro caso positivo por hantavirus entre los españoles que están en cuarentena en el Gómez Ulla. Escuchen. El Ministerio de Sanidad ha confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus entre las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. El paciente ha dado positivo en una prueba PCR, aunque por el momento permanece asintomático. Hace apenas unos días, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que la situación había mejorado. Los 14 pasajeros españoles que están en el Gómez Ulla están bien, incluso el que estaba con síntomas, que ha empezado a estar asintomático, han tenido una segunda prueba negativa, con lo cual bueno, pues ya han podido salir de sus habitaciones y compartir las zonas comunes, y esperemos que las siguientes pruebas y las PCR sigan siendo negativas para que bueno, podamos ir dando pasos y que puedan llegar a tener una cuarentena domiciliaria en algún momento. El positivo se detectó durante los controles diagnósticos periódicos realizados a las personas que permanecían bajo vigilancia y aislamiento preventivo. Tras confirmarse el contagio, el paciente ha sido trasladado a la unidad de aislamiento de alto nivel del propio hospital, donde seguirá ingresado bajo supervisión médica especializada y con medidas reforzadas de bioseguridad. O sea, que estaban haciendo la cuarentena y sale hace 3 días la MEMA a decir que ya... En fin, el sintomático había dejado de tener síntomas y que ya pues parecía que estaba todo muy bien y que incluso habían compartido zonas comunes. ¿Han escuchado ustedes lo que dijo hace 3 días esta señora? Y 3 días después salta la noticia de que uno ha dado positivo por hantavirus. O sea, les dejaron compartir zonas comunes antes de terminar la cuarentena. Y ahora uno de esos que había compartido zonas comunes, según la MEMA hace 3 días, ahora uno de esos da positivo por hantavirus. Ah, ¿y qué vamos a hacer con los otros 13 cuarentenados? Doña MEMA, ¿van a tener que reiniciar la cuarentena? ¿Van a tener que estarse otros 52 días en aislamiento? Porque si acaba, les ha hecho usted compartir zonas comunes hace 3 días y ahora uno da positivo en el PCR de hantavirus, pues hombre, ¿qué hacemos con los que han tenido contacto con ese que acaba de dar positivo? Tenemos a perfectos inútiles al mando, pero inútiles completos, gente que no sabe hacer la O con un canuto. Lo dicho, ¿qué va a hacer ahora usted? ¿Tienen que reiniciar otra vez la cuarentena los otros 13?
porque el que ha dado positivo está en aislamiento estricto, de esos en unidad. ¿Y los otros? ¿O los va a soltar usted a la calle ya? Aunque hayan tenido contacto hace 3 días en las zonas comunes con el que acaba de dar positivo. Estos son capaces de montarte una pandemia incluso con un virus que, hombre, se transmite con dificultades. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunas de las noticias de la portada de la Gaceta. Una portada que en estos momentos pasa irremediablemente por la noticia del día. La UDEF localizó en una caja fuerte oculta en el despacho de Zapatero pulseras, anillos, brazaletes y relojes de lujo, 103 piezas en total. Precisamente Unai Cano nos cuenta que el Pollo Carvajal apunta a Rodríguez Zapatero, ofrece información sobre el expresidente y sus comisiones en Venezuela ante la Fiscalía de Estados Unidos. Además de toda la actualidad en torno a Rodríguez Zapatero, las noticias de este martes también giran en torno a informaciones como esta. España recibió el 50% de los alimentos marroquíes rechazados por incumplir la normativa europea. Es una información de Rebeca Crespo. Y por otro lado, Marruecos pasa a ser el segundo país de destino de las remesas enviadas desde España, casi 1.600 millones en 2025. Es una noticia de Pedro Fernández Barbadillo. Más allá de estos asuntos, les contamos también que el ébola se descontrola en República Democrática del Congo. Turbas asaltan clínicas, pacientes sospechosos huyen y los casos superan ya los 900. En materia económica, les tenemos que destacar que la subida de los alquileres amenaza con quebrar a las librerías de Madrid pese al auge de los lectores. Es una expulsión silenciosa. Como cada día, les recomendamos la lectura de nuestros columnistas y también les recomendamos la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue, como no, con Zapatero de protagonista. Así que ya saben, si quieren saber qué dice, gaceta.es y nuestras redes sociales. Es todo. Les mandamos un saludo desde la redacción de la Gaceta. Que pasen un feliz martes. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8.